versículo 1 en adelante vamos a leer hoy. Estamos casi finalizando lo que es el primer viaje misionero del apóstol Pablo. Recuerden que estamos ya en esa parte donde el evangelio pues avanza por toda la parte de Europa y hoy corresponde la sección donde llega a la ciudad de Corinto, otra de las ciudades importantes en Grecia. Leemos Hechos 18:1 en adelante. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto y halló un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos, y como era del mismo oficio, se quedó con ellos, y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas, y discutía en la sinagoga todos los días de reposo, y persuadía a judíos y a griegos. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos, que Jesús era el Cristo. Pero oponiéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo, limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Y saliendo de allí se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. Y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se detuvo contigo. Gracias. Mire qué declaración más preciosa. No temas, porque yo estoy contigo. ¿Quién dijo eso? Lo dijo nuestro Dios Todopoderoso. Si esa declaración la dijera una persona, pues creo que habría razón para poder dudar o para decir, puede ser que me pueda fallar o que en algún momento ya no esté conmigo o que sus promesas. Siempre hemos dicho que la relación del creyente para con su Dios es una relación de fe. Nosotros no vemos a Dios. La Biblia dice que Él es espíritu. Él es espíritu y Él puede manifestarse de diferentes maneras. De hecho, que en el antiguo tiempo se materializó, ¿verdad? Se presentó como un hombre, se presentó como un personaje grande, admirable. Pero la Biblia dice que Él es espíritu. De manera que nuestro Dios, hermanos, todo lo que Él ha querido hacer, dice el Salmo, Él lo ha hecho. Él es un Dios maravilloso. Pero a pesar de que es un Dios grande, que ha creado todas las cosas, que es eterno, que es infinito y todos los atributos que Él tiene, es un Dios que tiene cuidado de sus seres más preciosos. Y esos seres son los seres humanos. Según la Biblia, creó los animales, creó las plantas, creó todas las cosas que hoy podemos ver. Pero por último, dice que creó al ser humano y lo creó a su imagen y semejanza. Quiere decir que en las manos de Dios somos algo especial. No somos cualquier cosa. El enemigo es el que se ha encargado de llevar al ser humano a un punto en el cual diga, ya no hay razón para vivir. Y algunos logran quitarse la vida, pensando que de esa forma ellos van a escapar de las preocupaciones, de los problemas. Y bien es cierto que se van de este mundo, pero al abrir sus ojos en el otro mundo se dan cuenta que el enemigo los engañó. Porque una persona que muere lejos de Cristo, según la Escritura, va a la condenación eterna. Pero de ahí nos quiere salvar el Señor. Y aquellos que hemos puesto nuestra confianza en Él, todos los que le entregamos nuestra vida y un día le recibimos como Salvador de nuestras vidas, sabemos que lo que antes era para nosotros una condenación eterna, hoy ha sido cambiada en vida
eterna. Disfrutamos hoy la vida en Cristo y el día que Él venga, nos vamos con Él para estar por una eternidad alabando y bendiciendo su poderoso nombre. Bendito sea el nombre maravilloso de Dios, porque para eso hemos sido sacados nosotros. Hermanos, deberíamos de meditar cada día de que para disfrutar de la vida que tenemos en Cristo, no tenemos que morirnos. Yo les conté a ustedes en una oportunidad lo que un hombre decía, porque él ha oído a muchos cristianos quejarse toda su vida y pensar de que en este mundo Dios nos ha puesto para que suframos y para que estemos ahí, ¿verdad? Siendo la lástima de las personas. Entonces él decía, yo no creo en Cristo porque para disfrutar de lo que ustedes prometen hay que morirse primero. Ese es el evangelio que algunas personas incluso han creído. Pero el evangelio que la Escritura dice, si bien es cierto que habla de situaciones difíciles, de problemas, de pruebas, de tentaciones, de momentos en los cuales sí hay que llorar, es verdad. Pero lo que la Escritura dice también es que nosotros no estamos solos. Habla de un creador, no que nos hizo, como dicen algunos, ¿verdad? Como un relojero que hace el reloj y lo deja hasta que se arruina, sino más bien Dios nos ha hecho a nosotros, pero tiene cuidado de nuestro diario vivir. Ese es Dios. Entonces, hermanos, al ver el mensaje que Pablo predicaba en estas ciudades, nos damos cuenta que él también estaba sujeto a momentos en los cuales podía desanimarse. Usted dirá, el gran apóstol Pablo. Claro que sí. Hubieron hombres también en el antiguo tiempo que eran hombres de poder, que eran hombres que hacían descender fuego del cielo como Elías. Eran hombres como Jeremías que daban una palabra y esa palabra se cumplía, pero aún así les llegaron momentos de dificultad en los cuales ellos decían, no, ya no voy a seguir. Quizás para nosotros hoy, al que alguien nos dijera así, nosotros como predicadores incluso reprendemos a las personas y les recriminamos su falta de fe, pero hay que entender también que hay situaciones a veces que provocan que las personas lleguen a ese punto. Y en el mensaje de hoy vamos a ver tres aspectos importantes. El primero habla del inicio del ministerio de Pablo en Corinto. El segundo habla de la predicación de Pablo. Dice que estaba entregado por completo a la predicación. Y el tercero habla de el Señor hablándole a Pablo en visión. Esto es maravilloso. Cuando yo medito en esto, digo, bueno, es real que las pruebas llegan. Es real que el momento de debilidad puede llegar al cristiano, pero también es real que Dios dice, no temas porque yo estoy contigo. Esa palabra creo yo que es la que hoy es para cada uno de nosotros. Dios me la pone en mi corazón y les digo, si ustedes están hoy pensando que Dios se había olvidado, Dios dice, no temas porque yo estoy contigo. Bendito sea el nombre maravilloso de Dios, porque lo que Él dice se cumple. Si Él ha dicho que nos va a proteger, así será. Atravesaremos una dificultad, otra y otra si es posible, pero de todas ellas el Señor nos va a sacar en victoria. Cuando Pablo llega a Corinto, según los primeros versículos, dice que había estado en Atenas. Anteriormente leíamos en el versículo final del capítulo 17, el 34, dice que algunos creyeron. Recuerdan que hablábamos de su discurso en Atenas, en el Areópago, y todos los filósofos ahí, ¿verdad? Todos los intelectuales, dice que estaban queriendo saber qué es lo que él predicaba. Pero cuando oyeron que él predicaba acerca de Jesús y de la resurrección de los muertos, le dijeron, Pablo, ya te vamos a oír en otra oportunidad. Otros se burlaban. Y así él se fue. Y hoy llega a Corinto. Cuando llega a esta ciudad de Corinto, debemos saber que no era una ciudad fácil tampoco. Si allá se enfrentó a los intelectuales, en esta ciudad de Corinto se iba a enfrentar a un lugar completamente depravado. Si nosotros creemos que nuestras ciudades de hoy están pervertidas, en el tiempo antiguo también habían ciudades así. Si uno no sale, no se da cuenta, pero basta con salir un día. Bueno, antes era solamente los fines de semana, pero resulta que ahora casi todos los días, ya comenzando a oscurecer, hay desórdenes al escoger en las diferentes ciudades.
de los países. Es perdición completa, hermanos. En Corinto, que era una ciudad portuaria, se dice, ¿verdad? Que estaba ahí cerca del mar. Era una ciudad donde el comercio también era importante porque por ahí pasaban las rutas comerciales y se dice que era un centro importante políticamente hablando y comercialmente hablando. Todas las personas aprovechaban, ¿verdad?, el lugar ahí. Pero en la parte religiosa ahí estaba un templo a la diosa Afrodita. La diosa Afrodita era la llamada diosa del amor. Y como lo hemos dicho en el mensaje que vamos llevando los domingos, esa diosa, parte del culto que se le daba a ella era que tenía, se dice el dato, 1000 prostitutas. Oiga, 1000 mujeres que vendían su cuerpo y era parte de los ritos que hacían para adorar a la diosa del amor. Entonces era la perversión tan terrible ahí en Corinto que cuando Pablo llega, él por supuesto llega primero a la sinagoga. Ahí comienza su mensaje. Pero se ve acá que luego lo desecharon a él y le dijeron, no, Pablo. Muchos se burlaron de él también como en Atenas. Dice el versículo 2 que ahí halló a un judío que se llamaba Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Mire lo que dice ahí. Un matrimonio. Aquila, aparece el nombre como que fuera de mujer, pero así se llamaba el hombre, Aquila, y su mujer era Priscila. Dice que ellos acababan de venir de Italia, de allá de Roma, y hoy llegan a Corinto, porque los habían expulsado. Leyendo un poco, uno se da cuenta que habían muchos desórdenes, relajos iba a decir, pero sí es también correcto. Habían desórdenes, y eso era porque algunos judíos ortodoxos, ¿verdad?, perseguían a los judíos que sí se convertían a Cristo. Y total, se hacía el gran relajo ahí y sediciones, como normalmente se dice, ¿verdad? La gente amotinada, y entonces a ellos no les gustaba eso, a los romanos, y expulsaron a todos los judíos que se fueran de sus contornos. Se dice que eso ocurrió allá por el año 48 o 49 después de Cristo. Se van todos, y entre esos pues va este matrimonio que se llaman Aquila y Priscila. Cabe mencionar, como más adelante lo vamos a ver en otros capítulos, que hoy se dice Aquila y Priscila, pero más adelante se convierten en grandes siervos, ayudantes del apóstol Pablo, y luego pues por cosas del destino, ¿verdad? Hablándolo de esa manera, aunque yo sé que era propósito de Dios, se dice que Priscila era una mujer prominente en el ministerio del apóstol Pablo. Así que valga, ¿verdad?, para las mujeres que sirven al Señor, que no se sientan como que son las únicas, porque en el tiempo antiguo también Dios usó a mujeres para su honra y para su gloria. Entonces, estaban ahí, los hallan, y dice que en el versículo 3 se queda con ellos porque eran del mismo oficio. Dice que ellos hacían tiendas de campaña. Algunos dicen que el texto significa no solamente que hacían las tiendas, ¿verdad?, las casitas en que vivían en ese tiempo, sino también que trabajaban todo tipo de pieles, porque claro, de pieles hacían las tiendas de campaña, pero hacían cualquier otro tipo de artículos de pieles. Se quedaron trabajando juntos. Pero el versículo 4 dice que Pablo estaba predicando, discutía. Esa palabra pues hay que entenderla bien, ¿verdad? No es un pleito, sino en la sinagoga pues a él le daban la participación, como hemos visto en otras oportunidades, para dar el mensaje de salvación. Y discutía, dice, en la sinagoga todos los días de reposo, o sea, sábado, y persuadía a judíos y a griegos. Recuerde que esto se viene repitiendo, y no es que nosotros lo queramos repetir tanto, pero el texto bíblico lo dice, que en esos lugares habían judíos, que en esos lugares habían gentiles, porque cuando dice griegos se refiere a gentiles, no solamente griegos de nacionalidad, sino que se refiere a gentiles. Entonces, Pablo predicaba y muchos de ellos, como vamos a ver más adelante, dice que se convertían a Cristo. Cabe mencionar que acá en Corinto, pues hubieron resultados impresionantes.
En este lugar, a diferencia de Atenas, que fueron pocos los que se convirtieron, aquí sí se logró establecer iglesia. Y de hecho vemos la correspondencia más adelante que se envía, y ya en las cartas primera y segunda Corintios vemos que trata situaciones problemáticas que habían, y Pablo estaba cerca de las iglesias. Entonces, esa predicación en ese lugar no fue en vano. Y yo quiero decir a todos los que dan el mensaje de salvación, no solamente así dentro de un local de iglesia, sino también afuera en las calles, lo que usted hace no es en vano. Frutos van a ver. Solamente cuando nosotros no le hablemos a nadie, no veremos fruto. Pero si nosotros salimos y le hablamos a una persona, van a haber resultados, hermanos. Si usted gana una persona para Cristo, le digo que esa persona puede convertirse en el próximo pastor. Si usted gana una mujer para Cristo, esa mujer puede convertirse en una mujer evangelizadora y que sirve en la obra de Dios. Si usted gana un joven para Cristo, ese muchacho puede ser el próximo líder de ministerio de alabanza. Todos nosotros debemos estar pensando de que Dios tiene propósitos y debemos pensar en que las personas que están afuera necesitan del amor de Dios, que las personas que todavía no han creído en Cristo están esperando que alguien vaya con el mensaje de Jesucristo. Y eso somos nosotros, hermanos. No solamente apóstoles, no solamente evangelistas o pastores, sino todos aquellos que hemos sido cambiados, que hemos sido lavados con la sangre de Jesucristo. Si el amor de Dios ha sido derramado en nosotros, debemos ir a compartir ese amor con otras personas. ¿Cuántos decimos amén? Debemos ir. Aunque cueste, aunque usted diga, no es que yo no puedo hablar. Vaya, Dios le va a dar las palabras. Rompa ese hielo, como se dice. Hágalo en cualquier lugar que esté. Pero quiero que pasemos a la segunda parte del mensaje. Dice que Pablo estaba entregado por entero a la predicación. El versículo número 5. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Quiero mencionar algunos aspectos importantes acá, pero que no se me olvide mencionar esto. Dice que cuando viene Silas y Timoteo de Macedonia, si recordamos en el capítulo anterior, dice que cuando él se va para Atenas, dejó encargo ya que le dijeran a Silas y Timoteo que llegaran pronto donde él. O sea, ellos se habían ido para Macedonia, pero tenían que regresar. Lo más seguro es que se habían quedado en la ciudad de Berea, que ya vimos ese mensaje anteriormente. En la ciudad de Berea, y luego ellos vienen, pero cuando regresan miran a Pablo que estaba pero en lo mejor de predicar la palabra de Dios. Hay que pensar, hermanos, que para que haya resultados necesitamos ser constantes, no solamente decir voy ahora a la iglesia y voy a regresar como hizo una persona, solo a dar gracias en el otro diciembre. No, hermanos, no es así. Cada persona necesita congregarse regularmente, necesitamos oír el consejo de Dios. Y cuando entendemos cuál es el propósito de Dios para nuestras vidas, entonces estamos claros y caminamos hacia adelante. Luego, cuando hemos entendido bien esto, entonces vamos y hablamos a otras personas. Solo alguien que de verdad entienda lo que Dios ha hecho en su vida, hermano, se va a entregar por entero al servicio a Dios. Y usted me dirá, pero yo que no soy predicador, y yo que no soy músico, y yo que no soy, bueno, en algún ministerio. Todos, hermanos, porque todos servimos a Dios. Nadie acá es menos importante. Incluso la última persona que ha venido a la iglesia es importante en los propósitos de Dios. Unos predican, otros cantan, otros sirven en ministerios, otros oran. Bueno, otros vienen a oír el mensaje. ¿Qué haría un predicador si estuviera solo con los que predican? ¿Verdad? Si no hubiera personas que escuchen el mensaje. Entonces, todos nosotros estamos, hermanos, en el propósito de Dios. Y Pablo dice que estaba entregado por entero a la predicación de la palabra y testificaba a los judíos que Jesús
era el Cristo. Ese es el centro. Desde el principio, de hecho, se viene diciendo esto. Los judíos no querían comprender que Jesús es el Mesías prometido, que Jesús había sido anunciado por los profetas del ayer. Pero la iglesia de hoy en día, después de 2000 años, estamos claros que el único Salvador, el anunciado desde el antiguo tiempo, se llama Jesucristo. No hay más salvadores. Uno solo es el mediador entre Dios y los hombres. Bendito sea el nombre de Jesús, nuestro Señor. ¿Quién es el que murió por nosotros? Jesús. ¿Quién es el que debió morir? Yo, puede decir uno. Teníamos que pagar porque dice la Biblia que la paga del pecado es muerte. Pero dice la Biblia también que Él se entregó en nuestro lugar. Y si Él gustó la muerte para salvarnos a nosotros, quiere decir que entendiendo eso, hoy nosotros no nos detenemos y seguimos y seguimos. Nada en este mundo tiene que detener al cristiano. Entonces dice que Él les predicaba a los judíos que Jesús era el Cristo y Él es el Cristo. Eso lo sabemos muy bien. Pero quiero que vean en el versículo número 6, estos judíos se oponían, oponiéndose y blasfemando. Estos, o sea, los judíos, les dijo sacudiéndose los vestidos: vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo, limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Aquí hay un cambio. Como allá en Pisidia, ¿verdad? Lo mismo ocurrió. Pablo les dijo: a ustedes era necesario que se les diera primero el mensaje, hablando a los judíos de Pisidia, de Antioquía de Pisidia. Pero, puesto que ustedes no se juzgan dignos, les dijo él, de la vida eterna, entonces yo me voy a los gentiles. Es como que hoy en día nosotros somos creyentes en Cristo, nosotros somos parte de la iglesia, pero como que nosotros rechazamos un mensaje, ¿verdad? Y dijéramos: no, ese mensaje no es para mí. Entonces, hermanos, podría ser que si una persona rechaza y rechaza y rechaza el mensaje, entonces Dios diga: bueno, entonces aquí no quieren el mensaje, pues entonces vamos a otro lugar. ¿Verdad? Eso podría ser más aplicable a alguien que todavía no ha entregado su vida a Jesús, ¿verdad? Porque usted sabe que se predica una vez, a la mayoría de nosotros nos predicaron en varias veces, no aceptamos a Jesús la primera vez, pero el problema es cuando la persona ya siente en su corazón, ¿verdad?, un deseo y siente que el Espíritu de Dios le toca, pero se resiste y dice: no, es que tengo que arreglar varias cosas. No, dice: es que todavía no, tengo que dejar aquello. Y si se sigue resistiendo, puede hacer que hay un momento en el cual pues la oportunidad se acabó y el mensaje viene para otras personas. Y esta persona podría ser que muera en esa condición pecaminosa. Pero Dios no quiere eso, por eso Él sigue anunciando el mensaje. A los judíos, en señal de que Él estaba limpio, ¿verdad?, que ya les había predicado el mensaje, dice que se sacudió sus ropas, ¿verdad?, su túnica, su manto, y les dijo: yo soy limpio de la sangre de ustedes. Como quien dice: ustedes son responsables porque ya les prediqué el mensaje de Jesús. ¿No lo quieren? Pues entonces yo me voy para los gentiles. Y se va. Y mire lo que dice. El versículo 7 nos habla de ese cambio de judíos, a gentiles. Y saliendo de allí, se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, al cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, dice el versículo 8, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. Y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Todo mensaje y toda predicación tendrá resultados. Parecerá que a veces los predicadores, como que si predicamos y como que nada pasa. Y como que hay una resistencia, ¿verdad? Y como que las personas no reciben el mensaje. Pero resulta que como no es palabra humana, no es palabra de hombres, sino que es palabra de Dios, esa palabra está llegando al corazón. Esa palabra está entrando por los oídos. Y aunque la persona diga que no es con él o con ella, pero esa palabra va a haber un momento que va a hacer efecto.
Y en el momento de la angustia y en el momento de la tribulación, entonces la persona reconoce que no hay más que un Salvador y que lo que predicamos no es cualquier mentira, que lo que predicamos es la verdad de la palabra bendita de Dios. Bendito sea el nombre del Señor, glorificado sea su poderoso nombre. Dice que ahí creyeron. Me impacta, porque dice que el primero que se convierte es el encargado de la sinagoga. Si esa persona era el que dirigía a los judíos. Prácticamente más adelante dice que ya el encargado de la sinagoga era otro. ¿Por qué? Porque Crispo sale y se va con ellos. Ya no se reunía en la sinagoga, sino que hoy se estaba reuniendo en esa casa de este hombre llamado Justo. Ahí comenzaron a reunirse. Se convierte él, se convierte toda su familia. Aquí se cumple la palabra que dice Hechos 16, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Sabe que la bendición de Dios muchas veces entra por un niño. Por eso no cesemos de atender a los niños, ¿verdad? Muchas veces los niños son los primeros en recibir a Jesucristo como su Salvador. Y los padres a veces no quieren. Nosotros somos testigos de muchos casos que han ocurrido así. Se ha comenzado a atender a niños en células y los niños oran por sus padres y se les dice, crea, hijo, que usted va a ver a su padre, a su madre, congregándose también en la iglesia. Y muchos casos que han sucedido así. Luego se ven los resultados hermosos, hermanos. En otros casos es quizás un joven, adolescente o una joven que llega primero a la congregación y recibe a Jesús, comienza a orar por sus padres y luego con el paso del tiempo, estos llegan también a conocer a Jesús. A veces hemos conocido casos de mujeres que han conocido a Jesús, pero sus esposos no quieren nada con el Señor. Y pasa un año, y pasan 2, y pasan 5, y a veces han pasado hasta 10 años. Bueno, mi esposa conoce un caso, ¿verdad? Que pasaron 14 años de una mujer orando por su esposo, y a los 14 años el esposo se convirtió a Cristo. ¿Por qué? Porque la promesa ahí está. No se acobarde, no se aleje. Si solamente usted se congrega de su familia, usted sígale creyendo a Dios, porque la promesa ahí está. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Creámosle a la palabra del Señor, que Él va a convertir hasta los corazones más duros que puedan haber. Así es. Porque a veces los hombres nos hacemos duros, pero a veces hay mujeres también, hermano, que son tremendas. Ese último caso que le acabo de contar era una mujer la que era la más dura, ¿verdad? 14 años y de insultos y de cosas así contra el hombre, ¿verdad? Porque el que no cree en Cristo piensa que tiene toda la razón, ¿verdad? Y reclama todos los derechos. Bueno, pero el Señor es todopoderoso. De eso estamos conscientes. Pasemos a la parte número 3 del mensaje. El Señor habla a Pablo en visión de noche. Esta parte impacta bastante. Dice el versículo 9, entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla y no calles. Mire los énfasis. No temas, sino habla y no calles. Qué precioso. No temas, le dijo Dios. Esas palabras no son solo por decir. Si Dios le dijo no temas, es porque Pablo de cierto modo se estaba intimidando. Lo mismo que le pasaba más adelante a Timoteo, ¿verdad? Pablo tiene que decirle a Timoteo, aviva el fuego del don de Dios que está en ti, ¿verdad? Dios no nos ha dado, le dice, espíritu de cobardía. Entonces hoy Dios le dice a Pablo, no temas, Pablo, sino habla y no calles, habla. Esto, hermanos, del temor no es nuevo. Hombres del ayer, como dije en la parte introductoria, llegó el momento de que ellos se sintieron que su vida incluso ya había terminado. Elías es un ejemplo. En el capítulo 19, versículo 4, desde el versículo 1 comienza la historia. El primer libro de Reyes, 19. Pero dice que aquella mujer Jezabel, cuando supo que Elías había
matado a todos los profetas falsos de Baal y de Acera, que sumaban 850. Dice que dijo, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a esta hora no he puesto la cabeza de Elías como la de ellos también. Y Elías, cuando oyó esa palabra, dice que salió, pero huyendo. Cuando uno revisa los datos, fueron miles de kilómetros que Elías huyó desde el lugar donde estaba, desde Israel, se fue hacia el sur, buscando hasta llegar a Horeb, el monte de Dios, o sea, el monte Sinaí, que está lejísimos. Entonces iba huyendo. Y llegó un momentito que deja en Berseba a su criado, allá por Judá, y se fue él. Un día de camino, decía, en el desierto, ya debajo de un árbol, le dijo a Dios, quítame la vida. ¿Para qué voy a seguir viviendo? Yo no soy mejor que mis padres. Oiga las palabras. Esas palabras son de alguien deprimido. Cuando usted oiga a una persona que dice que se quiere morir, es porque está deprimido. No está bien. Y a esas personas hay que ponerles atención. No se burle de esas personas, porque ese es un buen consejo que puede recibir esta noche. Si usted toma a broma lo que una persona dice, que ya nadie lo quiere y que se siente solo o que se siente sola, e incluso dice que mejor sería morirse, está en un grave problema esa persona y necesita tratamiento. Entonces Elías dijo, ya me quiero morir, pero usted sabe toda la historia, lo que pasó, ¿verdad? Dios lo anima y le da nuevas palabras y le encarga nuevos trabajos. Total, el profeta de Dios no había terminado todavía, pero en su mente pensó que ya había terminado. Otro hombre de Dios es Jeremías. En el capítulo 15, versículo 15 del libro de Jeremías, dice que Jeremías le dijo, Señor, a causa de la predicación, todos me escarnecen, todos se burlan de mí. Porque la palabra que Dios le daba a Jeremías era dura y era sométanse al rey de Babilonia. Es mejor que ustedes se sometan porque esto es causa de la voluntad de Dios. Traidor, le decían a Jeremías. Tú te has pasado con los de Babilonia. Le trataron de matar muchas veces, lo metieron en cisternas varias veces. Eran los reyes de Israel, eran los mismos israelitas. Y se sentía él mal. Y llegó un momento cuando dijo, ya no voy a predicar, ya no voy a hablar más en el nombre de Dios, porque cada vez que hablo es para afrenta, es para burla, es para vergüenza. Pero luego dice él, pero sentía dentro de mí, dice, como un fuego entre mis huesos, dice, traté de sufrirlo, pero no pude. Me sedujiste, oh Jehová, dice, más fuerte fuiste que mí. Eso era el poder de Dios, hermanos, en él. Porque aunque nosotros muchas veces digamos que ya no queremos, pero si de verdad somos hijos de Dios, el Espíritu de Dios está en nosotros y ese Espíritu no nos va a dejar. Aunque queramos alejarnos, Él nos va a traer cada día y nos va a llevar a más a la presencia de Dios, a que le busquemos, a que entremos en el fuego de Dios. Nos va a llevar. Entonces, ellos se desanimaron. Pero quiero leerle un pasaje en Génesis 15. Génesis 15. En este caso fue Abraham. Mire lo que pasó. Después de estas cosas, vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo, no temas. La misma expresión. No temas, Abraham. Yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera, como dice ahí, grande. Yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. No temas. Dice que él había peleado con reyes, había ido a rescatar a su sobrino Lot, que se lo habían llevado cautivo, y hoy estaba ahí. Es probable que Abraham estaba pensando, ya van a venir de regreso. Es probable que se junten todos y me ataquen. Pero Dios le dice, no temas. ¿A qué es a lo que tememos hoy nosotros? Si usted hoy está teniendo temor a alguna situación, quizás a la economía, quizás a una enfermedad, puede ser a otro problema, el Señor hoy le dice, no temas. No temas. Si usted vuelve al pasaje que hemos
leído hoy, Hechos 18. Mire lo que dice. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla, no calles. Versículo 10, aquí está el detalle: porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Mire qué interesante. Tres cosas: yo estoy contigo. Otro le dice: nadie te va a poner la mano encima para hacerte daño. Y luego le dice: yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Eso valga para los que somos predicadores. Muchas veces uno dice: no, es que la gente aquí no quiere nada, hermano. Viera que predico y nada, nadie se convierte. Eso es lo que pensamos como humanos a veces. Pero lo que Dios sabe es otra cosa diferente. Bueno, el mismo Elías, pues que acabo de citar, cuando le dijo a Dios que le quitara la vida, le dijo: a tus profetas les han dado muerte y hoy solamente he quedado yo, y también me están buscando para quitarme la vida. Y la respuesta de Dios fue: hay todavía 7,000 cuyas rodillas no se han doblado ni han besado a Baal. Entonces Dios siempre tiene un remanente, hermanos. Aquí en Nueva Jerusalén, yo estoy seguro que aunque la mayoría ya son convertidos a Cristo, pero estoy seguro que todavía hay personas que necesitan oír el mensaje de salvación. Llegará el momento cuando vamos a hacer una campaña, hay que ver el lugar y hay que traer un evangelista, ¿verdad? Y hay que subirlo en una tarima y que predique el mensaje de Jesucristo, porque yo les aseguro que los que no alcanzamos aquí, si salimos allá afuera, ahí Dios hará una obra impresionante con aquellos que no conocen de Jesús. O bueno, el evangelismo personal también, ¿verdad? Hay que hacerlo. Entonces, en este lugar, dice el Señor: yo tengo mucho pueblo ahí, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. ¿Y cuál fue el resultado? Dice: y se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra de Dios. Se dice que Corinto se convirtió en el tercer centro de la fe más importante de aquellos tiempos. Número 1 era Jerusalén, donde comenzó todo, ¿verdad? Donde fueron llenos del Espíritu Santo, donde salieron para diferentes lugares. Pero luego hemos visto que Antioquía de Siria se convierte en un centro misionero, donde Pablo sale con sus viajes para diferentes lugares. Pero el tercer lugar importante es Corinto, desde donde salen para diferentes lugares también predicando la palabra. O sea que esta iglesia fue una de las iglesias más prominentes, donde se puede ver en las cartas que eran llenos del Espíritu de Dios. Claro, había carnalidades como en cualquier otro lugar. Eran gentes que luchaban con sus situaciones, pero también dice que eran llenos del Espíritu Santo. Era un mover de los dones en la iglesia de Corinto, y hasta Pablo se ve la necesidad de regular los dones. Había gente que profetizaba, había gente que hablaba en lenguas, había gente que tenía el don de fe, el don de sanidad, el don de milagros, bueno, don de discernimiento de espíritus, don de sabiduría, don de ciencia, todos los dones. Y Pablo regula los dones, principalmente hablar en lenguas, profetizar e interpretar lenguas. Él lo regula. Pero era una iglesia muy activa. Entonces, 1 año y 6 meses se queda Pablo predicando. Solo hay un lugar donde Pablo estuvo más tiempo que en Corinto. Y estuvo 1 año y 6 meses. En Éfeso, más adelante, en el capítulo 20, se dice que estuvo por un espacio de 3 años. O sea, eran lugares privilegiados, porque a los demás Pablo solo llegaba, fundaba la iglesia y se iba, ¿verdad? Dejaba a alguien a cargo. Pero Éfeso se convirtió después en el cuarto lugar importante de la fe cristiana. Quiere decir que las oposiciones que se enfrenten no deberían desalentar al cristiano. En cada lugar que llegaba Pablo, primero había oposición. No es que habían convertido al principio, habían problemas. Después de esos problemas, según la insistencia, él miraba a la gente que se convertía.
Así que si a usted lo rechazan una vez, usted invita a alguien para ir a la iglesia y le dice, no, yo no tengo tiempo para eso. Vaya de nuevo, invítela de nuevo. El que toca los corazones es Dios, no somos nosotros. Nosotros solo somos los voceros. Entonces, Pablo siguió trabajando y siguió y siguió y siguió 1 año y medio desde que estuvo ahí. Enseñaba la palabra, predicaba y así se iban sumando las personas. ¿Cuántos años tenemos nosotros aquí? Usted sabe, ¿verdad? Estamos ya caminando al año 7 y que Dios pues nos siga guiando y conforme vaya pasando el tiempo, que esta iglesia se vea que cada vez es una iglesia más próspera en todas las áreas, porque es una iglesia viva, hermanos. Piense usted en un lugar donde el evangelio se predicó y de repente va menguando y menguando hasta que desaparece. Qué raro eso, hermanos. La iglesia de Jesucristo es una iglesia viva, es una iglesia guiada por el Espíritu Santo. Y la prueba está ahí. Vea que el Señor se le apareció a Pablo en visión en una noche. Dios va a usar diferentes formas, hermanos. Solamente que usted esté listo para recibir lo que Dios le va a decir. Porque hay gente, Dios le está hablando y no entiende. Le da un sueño y dice, ay, yo no entiendo nada. Dice. Bueno, no le voy a culpar. Pero sí, si Dios le habla a usted de esa forma de sueño o en visión, acérquese a una persona que sí le puede ayudar. Porque eso pasa a veces, ¿verdad? Hay gente que tiene una visión o tiene un sueño y dice, yo no sé qué significa esto. Hay que pedirle al Señor entonces, en oración. Señor, ¿qué me quieres mostrar? ¿Será que me estás hablando a mí? ¿O será que estás hablando para la iglesia? ¿O será que es para mi familia? ¿Para quién es? Entonces Dios muestra su voluntad. Así como dirigió a los hombres de aquel tiempo, ese mismo Dios es el nuestro, hermanos. Él no ha cambiado. Él habla a través de su palabra, pero Él no tiene ningún problema en hablarnos personalmente a nosotros para guiarnos, para hacernos caminar rectos en su evangelio. Quiero que oremos, que demos gracias al Señor. Hay que reconocer que Dios nos manda a nosotros que no temamos, que estemos confiados, porque Él dice, yo estoy contigo. No te voy a dejar, no te voy a desamparar. A Jacob le dijo también, no te voy a dejar hasta que haya hecho todo lo que te he prometido. Así que confiemos en el Señor. Cerremos nuestros ojos. Padre amado que estás en los cielos, te damos las gracias. Tú eres maravilloso, mi amado Dios. Reconocemos que tu misericordia ha sido, Señor, para con nosotros. Queremos alabarte, Señor, bendecirte, pues tú nos has librado, Señor, de la condenación. Hoy podemos decir que somos salvos, no porque nosotros hayamos hecho algo importante, sino porque tu sangre fue derramada en la cruz para pagar por nuestros pecados. Tu palabra dice que al poner nuestra confianza en ti, Señor, al creer que ese sacrificio fue hecho en favor de nosotros, tú aplicas tu sangre preciosa a nuestra vida, Señor. Hoy queremos agradecerte porque nos has perdonado, nos has limpiado de todo pecado. Te pedimos, Padre, que siempre pongas en nuestro corazón ese agradecimiento, ese deseo de poder, Señor, publicar las maravillas que tú has hecho en nuestras vidas.